Buenos días a todos. Denme un momento que me termino de acomodar. Ahí me puse un cronómetro porque siempre el tiempo se me va. Pero ahora vamos a tratar de controlarnos un poquito. Buenos días a todos. He tenido la oportunidad una vez más y el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Esta mañana vamos a hablar acerca de algo que el Señor seguramente ya lo ha hablado, ya usted lo conoce, pero hoy quiere volver a recordárnoslo. Sé que estamos todos un poco ansiosos por lo de hoy a la tarde, es normal. No voy a decir nada sobre lo que pueda suceder, va a suceder lo que tenga que suceder, pero bueno, téngame un poquito de paciencia, intentemos concentrarnos en lo que el Señor quiere hablarnos hoy, y ya tendremos tiempo de volver a nuestras casas, estar con nuestras familias y disfrutarlo. Esta mañana me gustaría que leamos el libro de Ezequiel, capítulo 37, búsquelo ahí, yo lo traigo ya aquí previamente anotado por un tema de tiempo. Estoy leyendo la Reina Valera 60, así que si usted tiene otra versión, puede ser que suene o tenga un contexto distinto, pero vamos a leer. Capítulo 37, versículo 1. Reina Valera, ¿no? Sí. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir carne sobre vosotros y os cubriré de piel. Y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel los cubrió por encima, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron en pie un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño contexto rápidamente sobre lo que estaba sucediendo o en el momento que estaba sucediendo esto. Que recibe Ezequiel. ¿Ezequiel quién era? Ezequiel era un sacerdote del reino de Judá y él desde joven se estaba preparando para servir en el templo en Jerusalén, ¿sí? Y él estaba en el proceso de esperar para servir oficialmente ahí en el templo. Sin embargo, ese momento no llega porque resulta que en el año 597 a.C., el rey Nabucodonosor, segundo de Babilonia, conquista Jerusalén y deporta a miles de judíos a Babilonia. Entre estos cautivos, estaba Ezequiel. Eso está en 2 de Reyes 24:10 al 17. Entonces, en el contexto que se encuentra Ezequiel en este momento, de lo que estoy dando el contexto, es que
no solo él, sino todos los que han sido llevados cautivos, es que pierden todo, absolutamente todo de un momento a otro. Es como que aquí alguien venga, conquiste Argentina, justo hoy no puedo decir eso, digo, perdón, retrocedamos, pero se imagina el asunto, ¿no? Perdieron todo en un momento para otro. Tenían casa, tenían vida, tenían trabajos, tenían todo, pero son llevados cautivos a Babilonia y se quedan sin nada. En ese contexto es que Ezequiel recibe esto que leímos en el capítulo 37. Entonces, la visión de Ezequiel ocurre justamente en un contexto difícil, oscuro, complicado para el pueblo de Israel. Y fíjense que hay algo importante que esto a mí siempre le pido al Señor que cuando hablamos de estos momentos históricos tratemos de traerlo a nuestros tiempos, porque Israel justamente había recibido a través de muchos profetas muchos llamados al arrepentimiento. Si antes de esto de Ezequiel había usado a Isaías, a Jeremías, a Oseas y a otros para que advirtieran de que el pueblo se tenía que arrepentir porque no estaban haciendo lo que Dios quería. Resulta que cuando están cautivos se enfrentan a una situación terminal, es decir, cuando son llevados a Babilonia, ellos no sabían qué iba a suceder, no sabían cuál era su futuro, no sabían cuántos años iban a estar ahí y no tenían nada, no tenían absolutamente nada. Entonces, esta nación, Jerusalén, que había sido en su momento poderosa, ¿sí? Ahora estaban todos, obviamente, haber sido llevado cautivo con una humillación tremenda, dispersados entre ellos, seguramente nadie estaba de acuerdo con nadie y por sobre todo se habían quedado sin esperanza alguna, porque habían sido llevados cautivos. Entonces, lo que sucede aquí es que están en este contexto cuando Ezequiel recibe esta visión. Entonces, vamos un poquito más adelante. Podríamos pensar también que el pueblo de Israel, en este momento, en este contexto que conocían a Dios, pensar posiblemente que Dios los había abandonado. Pensar posiblemente que dónde estaba ese Dios que ellos conocían, que ellos habían escuchado, o si en algún momento les quedaba aún esperanza. Ustedes imagínense que el pueblo de Israel había conocido a Dios, sabía de Dios, había visto muchas cosas que Dios había hecho, y de un momento para otro son conquistados y llevados cautivos. Si lo ponemos en un contexto real en nuestras vidas, hermano, ¿qué sentiríamos nosotros? Un poco de todo esto, ¿no? Y el Dios que conocemos y el poder que tiene y todo lo que Él puede hacer en su pueblo, que somos nosotros, o pensó Israel y hubiésemos pensado nosotros, ¿dónde está? Entonces es un momento terrible, un momento de desesperanza para el pueblo. Y muy posiblemente nosotros en nuestra vida hemos encontrado estos momentos también. Que nos han pasado cosas, hermano, que nos han hecho, no diría replantearnos, pero quizás uno se hace estas preguntas, ¿no? ¿Por qué? O quizás no dónde está Dios, pero ¿por qué Dios no actuó de otra manera? ¿Por qué Dios no intervino antes? ¿Por qué Dios no hizo algo antes que esto que me está pasando o esto que estoy sintiendo o esta situación terrible que viví me pasase? ¿Por qué Dios no obró? ¿Por qué Dios no hizo? En ese momento también estaba el pueblo de Israel. Y fíjese que lo primero que nos llama la atención, nos debe llamar la atención de esto es que a Ezequiel dice que la mano de Jehová vino sobre mí, dice, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle. Ese es el versículo 1. Fíjese que en el momento de desolación que está viviendo el pueblo, el Señor Dios parecía que no estaba haciendo nada, pero actúa sobre Ezequiel y dice que lo lleva. La primera acción que vemos sobre este episodio es que el Señor ya empieza a mostrarse de una manera en la vida de Ezequiel a través de esta visión. Y dice que lo lleva. No fue una simple casualidad, no fue tampoco un accidente que capaz había cenado mucho Ezequiel en ese día o en ese momento, o estaba viviendo algo en particular. Él dice que el Señor lo lleva. Y fíjense que lo conduce a un lugar y la visión va como por partes. Lo primero que hace, dice que, en la última parte del versículo 1, dice que lo puso en medio de un valle que está lleno de huesos. Imagínense usted, hermano, pongámonos en los
en los zapatos de Ezequiel, lo primero que vemos en esa visión es un valle lleno de huesos. Terrible, es como un cementerio a cielo abierto, ¿no? Es un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque uno obviamente no está todos los días, excepto que trabaje de eso, no está todos los días viendo huesos y huesos secos. Al parecer, dice, como también lo dice en el versículo 2, dice que lo hizo pasar cerca de todo y es como que le hace un paneo general, ¿no? Le da una perspectiva de todo lo que estaba viendo. Entonces, y dice que estaban muchísimos sobre la faz de campo, en el versículo 2, y dice, y por ciertos, yo siempre digo esto en las prédicas, lo que el Señor deja escrito en la Biblia nunca está de más o porque, bueno, se le ocurrió a alguien ponerlo. Dice, y por cierto, secos en gran manera. ¿Qué se le ocurre, hermano, usted cuando dice secos en gran manera? Estaban absolutamente, casi que tocarlos y se hacían polvo. Estaban absolutamente sin vida, ¿sí? Obviamente cuando uno dice un esqueleto o huesos secos, estaba sabido que vida no tiene, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que lo podemos ver, es como que Dios le empieza a mostrar una perspectiva de algo que en ese momento Ezequiel no sabía por qué se lo estaba mostrando. Entonces, en su visión, Ezequiel lo que está viendo es una terrible cantidad de huesos secos sobre un valle y se da cuenta que están especialmente bastante secos, es decir, cero vida en ellos. Y ahí le habla en el versículo 3 y le hace una pregunta. Fíjense que no vamos a pasar ahí a la pregunta todavía, pero lo que Dios hace en este momento es que, sin que Ezequiel sepa, pues se entera más adelante, que ya lo leímos, le está mostrando a él la realidad de lo que más adelante le va a explicar. Fíjense que Dios no está como minimizando la forma en que Él le va a ejemplificar al pueblo de Israel, sino que le está mostrando mucho detalle, ¿no? Dios lo que hace con nuestras vidas, hermano, a veces es intentar también mostrarnos la perspectiva del tipo de vida que tenemos. Y hermano, si nosotros, por ejemplo, si pusiéramos nuestra vida en una pantalla, ¿no? Y empezásemos a ver en perspectiva desde lejos todas estas cosas que posiblemente ahora estén pasando en nuestra mente, que hemos vivido, ¿sí? O cosas que nos han arrastrado a la situación que vivimos hoy, o las consecuencias que vivimos hoy de lo que nos pasó en un momento, quizás un poquito parecido a esta visión, ¿no? De que quizás donde hubo alegría, hermano, lo que hoy hay es tristeza. Donde hubo mucho gozo, hay solo dolor. Donde quizás usted veía o yo veíamos un futuro prometedor para la vida que estábamos construyendo y en realidad lo que vimos es destrucción, un corte total, un arrancamiento incluso de esa esperanza que un día albergamos para la vida que vivimos. Si nosotros, obviamente, como creyentes del Señor, de Dios, obviamente estamos pensando, creyendo y esperando su segunda venida para vivir una vida con Él. Pero ahora estamos viviendo esta vida y resulta que esta vida se enfrenta a nuestra vida, esta vida, digamos, humana o terrenal, se enfrenta a nuestra vida espiritual. Entonces, volviendo al punto, si ponemos nuestra vida en perspectiva, quizás un poco parecido a esta visión de Ezequiel, es decir, quizás donde había pasto verde, donde había un horizonte hermoso, donde todo era felicidad, eso se constituyó quizás en un valle de huesos secos en mi vida. Y me encuentro en un momento donde quizás todo lo que yo planeé para que salga de una manera se constituyó en ruina total. Y eso que tengo dentro y eso que estoy viviendo realmente es lo que de alguna manera intento cubrir con una sonrisa, cuando alguien me pregunta cómo estás y todo bien, cuando en realidad por dentro hay todo un valle de huesos secos. Donde hay, hermano, de todo menos vida. Y todas las mañanas que nos levantamos, el primer pensamiento que se nos viene quizás es justamente de lo mal que la estamos pasando. Justamente como seguramente se sintió el pueblo de Israel siendo cautivo en Babilonia. Y el énfasis que hace en el versículo 2 de que los huesos estaban secos en gran manera,
Fíjense que lo que aclara es que no eran personas que acaban de morir recién, sino que se ve que en la visión lo que está mostrando es que eran muertos de hace tiempo, ¿sí? Donde la vida hace mucho tiempo había dejado de existir. Y otra cosa también es que representaba, es que la esperanza para que esos huesos pudieran ser otra cosa era absolutamente nula, ¿sí? Es más, hermano, nosotros a nivel natural, a nivel terrenal, muchas veces vemos a alguien que está muy mal de salud y decimos, ya no le queda mucho. Imagínese ver unos huesos que dice la Biblia secos en gran manera. Es decir, la posibilidad de que algo pasara ahí era cero. Nada, había solo muerte. Si lo pensamos con algún otro ejemplo de la Biblia, fíjese que en Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Fíjese que este versículo, si bien no es de Ezequiel, pero dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, eso significa, hermano, o podemos interpretar lo que es muy posiblemente que en nuestra vida, hermano, nosotros, no es que no vayamos a pasar por el valle. Porque aquí en el valle que le está mostrando a Ezequiel en la visión, el Señor, hay muerte. Nosotros vamos a pasar también por valles de sombra y de muerte, de sombra de muerte. La misma palabra lo ha dejado escrito, ¿sí? Pero lo que a nosotros nos va a pasar es que andando en esos valles, lo que nosotros no vamos a encontrar ahí es muerte, sino que vamos a encontrar que no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Contrario a la perspectiva de lo que vemos del pueblo de Israel. Vamos a salirnos un segundito de ahí. Pero dice que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo que este versículo en Salmos habla es de que hay una cobertura absoluta a pesar de estar en el valle. No dice que no vamos a entrar en el valle. Es muy posible que ahora también estemos en este valle, pero a veces se nos olvida la última parte, estas últimas dos partes del versículo. Pero volvamos a donde estamos hablando, a la visión de Ezequiel. Entonces Ezequiel está en ese momento y yo me lo imagino a él, quizás no le dio tiempo de razonar, pero claro, ¿por qué lo estoy viendo? ¿Por qué me está mostrando esto el Señor? Y una de las cosas, un resumencito de esta primera parte, podemos pensar en que el hombre lo que está viendo ahí, en el caso de Ezequiel, es muerte. Pero Dios lo que está viendo ahí, que ya lo leímos en la primera parte, es vida. ¿Cómo Dios puede ver vida, hermano, donde nosotros vemos muerte? ¿Cómo Ezequiel está viendo huesos secos en gran manera y Dios estaba viendo otra cosa? Es sencilla la respuesta, porque Dios es Dios. Porque para Él, hermano, no hay nada imposible. Pero sigamos avanzando. Nosotros al principio leímos toda la parte de la visión, pero yo quiero que usted vaya conmigo en estas partes, ¿no? En esta primera parte él está viendo estos huesos secos, le hace un panorama general. Es como que el Señor le pone en perspectiva lo que le quiere mostrar. Quizás un ejercicio que nosotros podemos hacer, hermano, quizás no ahora, pero cuando nos vayamos y tengamos un tiempo, poner en perspectiva nuestra vida, en qué momento de la vida nosotros estamos, cómo nos vemos nosotros. Porque mire, yo podría, o el pastor podría hacerme un comentario acerca de cómo él me ve, o algún amigo o algún hermano de la iglesia, pero en realidad el que sabe verdaderamente cómo estamos es Dios y somos nosotros mismos. Entonces esta perspectiva delante de Dios la podemos hacer, Señor, yo me veo así. Puede ser, no necesariamente tiene que ser algo malo, hermano, pero puede ser que también estemos viendo que nuestra vida es un valle de huesos secos y quizás por ahí no de huesos secos, sino que los brotes verdes que podemos ver ya son menos. Y ya podemos que se ven más hojas caídas que árboles crecidos, pero esa es una tarea para su casa. Sigamos adelante. En el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo me lo imagino a Ezequiel, hermano, ahí en la visión, viendo que no había chance alguno de que estos huesos tengan, o sea, de que vida no había. Y la pregunta que le hace es, ¿vivirán estos huesos?
volvamos a poner en los zapatos de Ezequiel. ¿Qué hubiésemos respondido nosotros, hermano? Ahora con la historia que hemos leído, bueno, le diríamos, hey, Señor, tú lo sabes. Pero quizás le diríamos, yo la veo difícil, Señor. Porque mirá, están sequísimos. Y sigue adelante. Dice, y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Lo que, desde la perspectiva humana, como decíamos, la respuesta obviamente parece obvia, no hay absolutamente ninguna posibilidad. Ya pasó mucho tiempo, ya lo que es evidente es que no hay oportunidad. Cualquier esperanza de que esto cobre vida no existe más. Sin embargo, lo que Ezequiel responde, por eso fue elegido seguramente para tener esta visión, es, tú lo sabes. Lo que refleja esto es que lo que le está diciendo el Señor, por ahí quizás no importa lo que yo piense, porque tú ya sabes la respuesta, porque tú tienes todo el poder, porque yo posiblemente con mi fuerza, mi conocimiento, sé que no puede pasar nada, pero si tú quieres, lo harás. Entonces, Señor, tú lo sabes. Demuestra una humildad de parte de Ezequiel, de sintiéndose quizás sin la respuesta quizás adecuada, pero en realidad fue la más acertada, porque en realidad el Señor lo sabía. Entonces, quizás a veces, hermanos, pensamos en que la fe es como, bueno, hago como que no pasa nada, ¿sí? No estoy viendo nada y yo creo en el Señor. Hermano, a veces la fe es también esto, entender de que hay un valle de huesos secos. Y decir, Señor, yo aquí no veo oportunidad alguna de vida. En esta relación que yo tengo está totalmente rota. Yo aquí lo único que veo es una ruptura total. En esto que yo creo que posibilidad de trabajo he tocado 80,000 puertas y nadie me abrió ninguna. Yo aquí lo que veo es que me voy a morir de hambre. No voy a poder pagar ni el alquiler, ni las cuentas, no hay chance alguno. Entonces, hermano, la fe es en realidad de creer que lo que no es. Entonces, es esa respuesta que también da Ezequiel. Señor, tú lo sabes. Entonces, esa esperanza renace, hermano, cuando nosotros dejamos de confiar en aquello que podemos hacer. Porque si el Señor le hubiera dicho en esta visión a Ezequiel, bueno, ¿qué podés hacer vos? Yo creo que Ezequiel le hubiera dicho, yo no se me ocurre alguna cosa. Entonces la esperanza, ¿en dónde estaba puesta? En lo que Dios podía hacer. Hermano, nosotros quizás, no sé si hoy, quizás antes, quizás a futuro, en algún momento de nuestra vida, nos encontramos en esta posición donde nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada, donde lo hemos intentado todo, donde hemos tocado puertas, donde hemos puesto todas nuestras habilidades posibles para que algo suceda, ya sea en una relación personal, en una relación matrimonial, en un tema particular económico, en un tema laboral, en todos los temas que a usted se le puedan ocurrir. Hemos intentado hacerlo todo. Y en algún momento decimos, ya solo Dios me queda como última opción. En ese punto estaba Ezequiel. Con lo que está viendo, solo Dios tiene opciones. Hermano, entonces si a usted a día de hoy le queda solo Dios, alégrese. Porque el que en realidad puede transformarlo todo es Él. Porque el que en realidad puede traer vida a algo que está seco en gran manera es Él. Y no solo es Él, es el único que puede hacerlo. Por lo tanto, la esperanza que Ezequiel pone en esa respuesta es, Señor, tú lo sabes, le está diciendo, yo sé que si vos querés, esto va a ser hecho. Yo sé que aunque mis ojos lo que están viendo en esta visión son huesos absolutamente secos, podrían transformarse en un gran ejército.
por fe, porque sé que podés hacerlo. Hermano, nosotros quizás muchas veces incluso hemos derramado lágrimas, como he dicho, hemos tocado puertas, hemos hecho un montón de cosas, incluso a veces hemos utilizado esa carta de habilidad que creemos que puede superar cualquier cosa y lo dejamos como última opción y tampoco funcionó. Y resulta que el Señor está ahí, esperando. Y esperando que quizás vayamos a decir, Señor, yo ya no sé qué hacer, pero tú sí lo sabes. Ya luché todo lo que pude. Ya lo intenté todo, Señor, pero no ha sido posible. El pueblo de Israel, hermano, está en una situación de cautiverio difícil. Seguramente pensaban en todo lo que dejaron en su casa, cómo fueron sacados. Piensen que si fueron llevados cautivos, hermano, no es que le pusieron un bus con aire acondicionado y lo llevaron. No, no, era una cosa terrible. Totalmente derrotados, humillados, avergonzados, sin opción alguna, y quizás muchas veces así nos sentimos nosotros. Llevados cautivos por situaciones de esta vida. Con un valle, como en un valle de huesos secos. Como en Marcos capítulo 9, no lo vamos a leer, versículo 23, que el padre del muchacho endemoniado, cuando pide restauración por la salud de su hijo, le dice a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Como diciéndole, Señor, es como estoy luchando incluso con creer. Ayúdame en eso también. Hermano, yo no sé en qué situación está su vida ni la mía. El Señor sí la sabe. Bueno, la mía sí, la suya no. Pero el Señor lo que quiere hablarnos hoy, hermano, que no importa que incluso tu vida se vea como esta visión, un valle de huesos secos sin vida. Porque la esperanza empieza o comienza cuando nosotros dejamos de creer en que podemos hacer algo. Porque cuando el Señor le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Quizás Él le pudo haber dicho, sí, Señor, yo sé que van a vivir porque... Sino que, Señor, tú lo sabes. Como si yo confío plenamente en lo que vos podés y querés hacer, Señor. Obviamente lo que Ezequiel había entendido es que Dios era Dios y de que podía hacer lo que quisiese. Hay momentos que quizás nosotros también en nuestra vida pasan cosas y no vamos a entender el por qué. Como decía al principio, ¿por qué a mí? A veces hasta nos ponemos, hermano, en el papel de bueno. ¿Por qué a mí, Señor, si soy tan bueno? No le hago mal a nadie. Hermano, ponga en perspectiva su vida. Y ahí empecemos. A ver cómo le hablo a la gente, a ver cómo atiendo a la gente, a ver cómo le hablo a mis pastores, a ver cómo le hablo a mis líderes, a ver cómo hablo cuando manejo, a ver qué digo cuando juega Argentina y nos meten un gol. Y así, hermano, empieza a listar todo. Y va a ver que buenos, hermano, no somos. Al menos no soy. Ya ahí cada uno haga su propia perspectiva. No entiendo, Señor, lo que está pasando, pero sigo confiando en vos. ¿Se acuerda Abraham que tenía casi 100 años cuando Dios le cumple la promesa de darle un hijo? 100 años, hermano. O Moisés cuando estaba enfrente del Mar Rojo y ¿qué hacemos? El Señor dio una salida. O Gedeón cuando tenía 32.000 hombres para luchar, ¿se acuerda? Y se queda con 300. Dios, hermano, hace cosas que nuestra mente natural no entiende. Pero Él hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Sigamos adelante.
Dice en el versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondréis tendones sobre vosotros y haré subir carne sobre vosotros y os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dios comienza esta restauración por medio de su palabra, de la orden que da a través de esta profecía a esos huecos. Yo me lo imagino a Ezequiel profiriendo estas palabras en su visión y empieza a decirlas, ¿no? Y me imagino incluso en su visión, quizás su corazón agitándose, empezando a saber de que algo iba a pasar, de que algo iba a suceder con esos huecos repetidos, secos en gran manera. Cuando Dios habla, ahí empieza esta restauración que parecía imposible. Ezequiel no empieza a discutir al Señor, como decirle, mira, los huesos, la verdad que no hay chance de que tengan vida de nuevo, sino él obedece, a pesar de que sus ojos naturales están diciendo, acá no hay oportunidad, él obedece, hermano. Nosotros a veces el Señor nos está hablando, pero claro, los ojos nos dicen una cosa, el Señor nos dice otra, y nos empecinamos en lo que vemos a través de nuestros ojos. Y olvidamos que el Señor tiene todo el poder para transformar eso que nosotros consideramos que no hay esperanza, en transformarlo en vida, hermano. Y esto no es algo nuevo, no es algo que escuchamos hoy y que nunca lo hubiésemos escuchado. El Señor continuamente está hablando sobre esto, sobre la obediencia también. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted se considera obediente al Señor? No me responda. ¿Yo me consideraré obediente al Señor? ¿Espero su respuesta cuando hago una pregunta? ¿O digo, no, la verdad que como todo salió bien, sigo para adelante? ¿Y el Señor te habló? ¿O no, la verdad que no, pero salió todo bien, los pasos que di? Lo sabemos. Solo hemos actuado muchas veces sin escuchar su guía, sin escuchar lo que Él tiene para decirnos. Ahora, lo importante de aquí es que lo que Ezequiel entiende también es que el milagro, si es que sí iba a suceder, no lo iba a hacer él. Él estaba siendo obediente a profetizar a esos huesos, y eso es lo que hace. Y fíjense que en el versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, yo me lo imagino a Ezequiel profetizando y empieza un estruendo terrible y empieza a temblar y Ezequiel hablando, hermano. Yo ya se me pone la piel de gallina pensando en que él está a punto de ver algo que nosotros ahora lo vemos aquí narrado, que empieza a suceder y dice en la segunda parte del versículo 7, y dice, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel los cubrió por encima, pero no había en ellos espíritu. Importante recordar que la obra verdadera de Dios y una transformación de tal magnitud en la vida de estos huesos que no tenían, o en la nuestra, hermano, que vivimos en esta tierra, va a comenzar cuando Dios habla, hermano. Y cuando Dios habla, todo el tiempo. Solo necesita que haya alguien que lo escuche y obedezca. Así como Ezequiel hizo en ese momento, le dijeron profetiza y decía esto, él profetizó y dijo eso. Y empezó a ver que la palabra de Dios fue dicha, él la obedeció y empezó a actuar el milagro. Y ojo, estamos hablando de que era algo imposible que suceda. Y lo que él está viendo es que dice que se une hueso con hueso, hay tendones, dice que se cubren de carne y de piel, lo único que le faltaba era espíritu. Hay otros ejemplos en la Biblia acerca de cuando la palabra de Dios es dada y suceden cosas. El primero, Génesis 1. La palabra de Dios hace toda la creación, ¿sí? Entonces,
La voz de Dios, hermanos, siempre, siempre va a ser más importante, siempre va a ser más poderosa que cualquier hueso seco que haya en nuestra vida. Esto es lo que tenemos que entender. Esto es lo que tenemos que vivir. Esto es lo que tenemos que tener presente. Que no hay nada que sea imposible para el Señor. Cuando Dios habla y cuando su voz ha sido dada, va a suceder lo que Él ya dijo que hará. Entonces, en este momento, fíjense que dice que va por partes lo que Él está viendo en esos huesos secos. Posiblemente la visión pudo haber sido que la profecía era: fórmese un ejército y listo, y automáticamente hubiera sido hecho. ¿Por qué el Señor le muestra a Ezequiel estas partes? Porque lo que narra la visión es que dice que ve que se van uniendo. Yo casi me lo imagino ahora que se pueden hacer esas en 3D, ¿no? Que se une hueso con hueso, y dice que después tienen tendones, después tienen carne, pero después se convierten como en cuerpos inertes. Las cosas que Dios hace, hermano, también tienen procesos en nuestras vidas. Y tenemos que entender que esos procesos, a pesar de que por ahí sean por partes o en algún momento demoren, es obra de Dios igual. Y es donde nosotros tenemos que seguir confiando en Él. Seguir esperando que quizás estamos en esa parte del proceso, que el hueso se está uniendo con el hueso, o que quizás estamos en la parte de los tendones, o en la parte de la carne, o en la parte de la piel. Son procesos que pasamos en nuestras vidas. Entonces, porque si preguntamos, ¿Dios pudo haberle devuelto vida a esos huesos de un segundo para otro? Absolutamente. La respuesta es sí. Dios pudo haber hecho, no sé, saltarse el proceso y que sean cuerpos inertes y después darle vida también. ¿Por qué lo hace a través de los procesos? ¿Por qué lo hace por partes? ¿Por qué se lo muestra por partes? También hay una enseñanza en esto. Nosotros, hermanos, como decía, hay procesos del Señor. Yo le hago una pregunta, incluso a nivel personal, vamos a dejar un poquito fuera lo espiritual, pero a nivel personal uno también va creciendo. Uno no es el mismo que era hace unos años, ¿sí? Uno fue por procesos en su vida, ¿no? Ahora nosotros que somos adultos, que somos grandes, que por ahí vemos a un adolescente y decimos, y si vamos para atrás, a otros adultos habrán dicho en nuestro tiempo, de nosotros, porque nos faltaban procesos, a nivel espiritual también. Entonces, Dios le muestra a Ezequiel en esta visión que hay procesos también para formar un cuerpo, que tremendo lo que él vio, y también Él nos habla a nosotros que en nuestra vida espiritual Él también hace procesos. Y fíjense que quizás no tenemos claridad sobre por qué el ruido, por qué el temblor antes de que todo suceda, ¿no? Es como como la preparación de que algo va a suceder, ¿no? Entonces quizás en el ruido los huesos seguían siendo huesos, ¿no? No estaba pasando nada, en el temblor lo mismo. Pero ahí, porque es en el momento que está Ezequiel dando la profecía, pero ya se avecina algo que Dios va a hacer. Yo le hago una pregunta. Si usted escucha un estruendo fuerte, ¿qué es lo que piensa? En las épocas que vivimos, capaz que una bomba de estruendo, que alguien celebra, pero fuera de eso, uno se asusta, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Y si tiembla? Y uno lo que va a buscar resguardo, ¿no? Fíjense ustedes que hay un ruido y un temblor. Dos cosas que quizás no suenan a que algo bueno pueda pasar, pero resulta que después de un ruido, de un temblor, hay huesos que se forman cuerpos. Dios hace cosas, hermano, tremendas. Y quizás hay veces, hermano, en que nosotros estamos ahí, en que nada sucede. Y quizás en lugar de ver una salida, escuchamos un estruendo en nuestra vida. Y en lugar de que algo empiece a mejorar, hay un temblor en nuestra vida. Pero lo que tenemos que pensar es que si Dios está en ese asunto, hermano, lo que se viene a continuación es lo que estábamos esperando.
es que Él dé vida en algo que ya no tenía esperanza. Que Él le permita, hermano, quizás reconstruir una relación que usted consideró rota. Quizás que Él le permita o le abra una puerta donde usted nunca se imaginó y esa sea la respuesta que estaba esperando. Y ya para finalizar, y no la menos importante, hermano, si suben los músicos, me ayudan. En el versículo 9, y dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró en espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron en pie un ejército grande en extremo. Fíjense, cuando se unen los huesos, se forman los tendones, la carne y la piel, el milagro parecía terminado, pero faltaba lo más importante, faltaba que tengan vida. Entonces, Dios, hermano, no quiere en realidad solo reconstruir vidas. No solo quiere reconstruir las cosas que podamos hacer en este mundo. No solo quiere que nos sintamos felices por la vida que vivimos aquí. Lo que Él, hermano, en realidad quiere es que encontremos vida en Él. Porque yo le voy a decir algo. Posiblemente no seamos huesos secos. Posiblemente seamos esos cuerpos inertes donde ya hay una obra hecha. Pero falta lo más importante. Falta la vida de Cristo. Falta el soplo de su Espíritu. Y quizás podríamos sentirnos satisfechos con la vida que tenemos. Pero quizás espiritualmente estamos muertos. Y lo que verdaderamente necesitamos es que este cuerpo tenga vida. Y la vida que viene a través de Él. El propósito del Señor, hermano, no es solo hacer una obra nueva en nosotros, sino que hacer una transformación tal en que todo en nuestra vida, integralmente, no solo a nivel físico y terrenal, sino también espiritual, encontremos en Él todo lo que necesitamos. Porque si encontramos en Él todo lo que necesitamos, lo que nos falte a nivel físico será una cosa pasajera. Como el apóstol decía, lo doy todo por basura por conocer a Cristo. ¿Cómo puede, hermano, alguien dar todo lo que tiene por basura? Porque ha encontrado la vida verdadera en Él. Hermano, quizás a día de hoy tengamos falta de muchas cosas. Pero lo glorioso es que lo tenemos a Él. Y que lo tenemos a Él que ha dado su vida. El soplo suyo en nosotros. Así como dice el versículo 10, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron en pie un ejército grande en extremo. La vida espiritual, hermano, nace de ese soplo. No viene de nuestros propios esfuerzos, ni de los recursos que tengamos, ni de la vida organizada que podamos llevar. Él puede convertir este cuerpo inerte, ¿sí?, una estructura corporal, en alguien que sea útil para Él, en alguien que esté listo para amarle, para obedecerle, para servirle. Él puede incluso convertir esto que quizás por muchos años hemos conocido, hermano, como una religión, ¿no?, convertirlo en una relación profunda con Él, para que de verdad encontremos esa vida que queremos encontrar en Él. Y aquí hay algo importante y con esto cierro. En la parte final, en el versículo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esto es lo que Dios dice que escuchaba del pueblo de Israel.
Y dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Ya le iba a hablar al pueblo de Israel. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel en este momento es: el que tiene la última palabra de lo que va a suceder en tu vida soy yo. Dice que cuando le habla al pueblo de Israel, dice, los sacaré de su sepulcro. ¿Qué le está diciendo? Yo sé que ustedes sienten que están muertos y sin esperanza, pero la última palabra la tengo yo, y yo declaro que los haré volver a su lugar. Así que, hermano, el Señor hoy nos quiere decir la última palabra de lo que pasa en nuestra vida, y de lo que va a pasar la tiene el Señor. Y si usted está preocupado, preocupada por lo que vivió, por lo que está viviendo, por lo que va a vivir, no se preocupe, ponga toda su confianza en el Señor, porque aun si fuese usted y yo huesos secos que no tienen esperanza, la última palabra sobre esos huesos secos la tiene el Señor. Y si nos aferramos a esa palabra y creemos en fe esta verdad, hermano, no hay nada que nos pueda mover. No hay nada que nos pueda arrebatar, porque sobre mi vida la última palabra la tiene el Señor. Amén. Por eso yo creo que Dios con mi vida va a hacer lo que ya ha prometido que hará. Amén. Y si yo no sé qué hará, confío igual, porque sé que tiene todo el poder para hacerlo. Amén. Yo le invito esta mañana, hermano, que usted cierre sus ojos. Y quizás momentáneamente, con un breve momento, ponga en perspectiva su vida. Y le diga: Señor, esta es la condición que creo, que sé que estoy. Haz lo que quieras, Señor. Haz lo que quieras, Señor. Haz lo que quieras, Señor. Amén. Aleluya. Ayuda, Señor, a nuestra incredulidad. Haz lo que quieras, Señor. Sabemos que eres un Dios de procesos. Eres un Dios de verdad. Amén. Eres un Dios de amor. Y de la muerte, Señor, puedes crear vida. Una vez más, Señor, ante ti estamos. Ante ti estamos, Señor. Todo lo que hemos considerado roto, todo lo que hemos considerado que no hay retorno, Señor, tú puedes cambiarlo todo, Señor. Tú puedes hacerlo todo nuevo. Tú puedes crear vida, Señor, donde no existe más. Amén. Sí, Señor. Creemos, Señor. Amén, Jesús. Creemos, Señor. Aleluya. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz en ti. Confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás
voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Ahora baje la vista, porque recién miraba hasta aquí usted, ahora tiene que mirar aquí, ¿eh? Muy alto a Oscar para estar a mi lado. La renovación no es tirar lo viejo, destruirlo y hacer algo nuevo. La renovación Dios la hace haciendo de lo viejo algo nuevo, que es muy diferente. Si no, el Señor hubiera destruido los huesos y hubiera hecho otros. Usó esos huesos viejos, secos, que ya no daban más, y los hizo nuevos. Tengamos en cuenta esto para la vida de la iglesia y para nuestra vida. Lo que Dios nos ha dado jamás nos lo sacará ni lo destruirá, lo renovará. Eso es lo que hará, como hacía con el maná. Yo siempre repito esto. Cada mañana el maná era nuevo y era el mismo maná. La misma receta de Roberto Martracchio, siempre la misma y siempre le sale igual. Bueno, el maná cada día tenía que ser nuevo. Había que tirar lo que se envejecía, lo que se pudría, pero a la mañana era el mismo maná, no otro, nuevo. Y así hace Dios con nosotros. Yo anoté algunas cositas para recordar y ya terminar. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Si Dios no habla, quédese quieto, porque si no la vamos a hacer mal. Si Dios habla, las cosas suceden. Necesitamos estar atentos a escuchar su palabra, su voz, y las cosas pasan. Porque Él es Dios, dijo Oscar, ¿no? Él hace las cosas. Amén. Nos usa como instrumentos. Pero Él habla y hace. Dijo, sea la luz, fue hecho la luz. Nadie se interpuso, porque es Dios. Cosas nuevas. Cuando Dios manda y habla, lo nuevo es nuevo y viene de Él. Lo nuevo es nuevo y viene de Él, haciendo las cosas viejas nuevas. Según la palabra, Él produce vida. En Génesis recién lo mencioné. Sus palabras hacen todas las cosas. No podemos hacer nada ni cambiar nada, y menos el rumbo de su iglesia, si Dios no lo dice. La iglesia tiene un rumbo, un camino que caminar, angostito, lleno de problemas, de procesos, de quebrantamiento, porque sin quebrantamiento no hay renovación, no hay avivamiento, y yo quiero un avivamiento para la iglesia. Amén. Amén. Si Dios no lo dice, no hagamos nada, oremos. Cuando Dios habla, Él nos va a dar la orden como se la dio a Ezequiel. Y Ezequiel se ve que aprendió obediencia, porque apenas Dios hablaba, él obedecía. No decía, uy, pero Señor, esto, lo otro, lo hacía. Y Dios obraba.
En muchas partes de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, la confirmación de una palabra venía a través de los ministerios y la paz de la congregación. La congregación tenía paz cuando era palabra de Dios confirmada por sus ministerios. Debe haber un proceso de quebrantamiento para que Dios hable y obre. Ezequiel no era un niño, no era un bebé de pecho, ya era un hombre grande que pasó la vida por los desiertos, por las persecuciones, fue quebrantado. Por eso pudo escuchar la voz de Dios. Se sensibiliza nuestro corazón con el quebrantamiento. Isaías, en el capítulo 53, ¿qué dice? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado, quiere decir que continuo, no fue una vez, continuo, quizás años. Bueno, en el Señor fue 33 años acá en la tierra. Pero tenemos que ser experimentados en dolor y en quebrantamiento, porque después de eso, como cantamos el otro día, el dolor dura toda la noche o la tristeza, y en la mañana que viene la alegría. Necesitamos esa noche, esa sombra de muerte para experimentar la compañía de nuestro Señor. Ezequiel había aprendido obediencia porque cada palabra loca, porque era palabra loca lo que decía el Señor en ese momento, ¿vivirán estos huesos? Amén. Y Ezequiel dijo, Señor, solo tú lo sabes. No dijo, sí, Señor, quédate tranquilo, yo lo hago, hoy hago todo. Estaba en el poder del Espíritu. No, dijo, Señor, tú lo sabes. Amén. Humildad. Siempre será Dios el que hace las obras. David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Renovación, y otra vez, repito, los huesos secos los renovó, no los destruyó. Amén. El camino que el Señor nos ha marcado no lo destruirá, lo hará nuevo, le dará más vida. El Señor nos ama, tenemos, dijo Oscar, un Dios bueno. Amén. 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 ¿Nos vamos con esta palabra Amén. o cantamos una vez más? Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Cantamos fuerte, pegamos fuerte. Estoy cambiando mis tristezas, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Puede durar toda la noche. La alegría del Señor llega al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor llega al amanecer. Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad,
estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. Alegría del Señor, llega al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor llega al amanecer. Estoy cambiando mi tristeza. Estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Gracias, Padre, porque tu amor se manifiesta cada vez que nos hablas, cada vez que venimos a tu casa, a estar juntos, a alabarte, a adorarte, a reconocerte como Dios. Sentimos tu paz, Señor, sentimos tu amor. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por cada hermano, cada hermana. Gracias por este lugar. Gracias por los pastores. Gracias por los ancianos, los diáconos, los colaboradores, los obreros. Gracias por cada uno, Señor, te damos. Señor, y te rogamos por ellos para que los llenes con tu Espíritu Santo. Amén. Señor, y tu nombre sea muy glorificado. Acompáñanos, Señor, ahora en nuestro regreso. Guarda la semana, bendice a cada uno, Señor. No te pido que bendigas el partido, sino que tengamos paz y no hagamos mucho bochinche, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Está bien la oración así?